tienen distinto sentido, ¿no? Sí. Pues ya ahí vuelve, entonces. Sí, sí. Por lo tanto, la fuerza va a tener distinto sentido también. El campo no se cambia. Campo Exactamente opuesta va a ser. exactamente opuesta, ¿sí? Y acá trazamos un eje en el medio, dos fuerzas opuestas sobre un eje que se forma. Una cupla. Una cupla, un par, exactamente. ¿Sí? Que esa cupla, ¿cuál es el valor de esa cupla? El momento. La fuerza por la distancia de la línea media. La fuerza por la distancia al medio, exactamente. ¿Sí? Bien. Bueno, esta corriente genera alguna fuerza. No, esa muerta puede estar alineada con el campo. Está alineada con el campo. Muy bien. Sí. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la corriente, o sea, dé la vuelta y se pare de este lado, digamos? O sea, ¿Cómo? ¿qué va a pasar con esta espira cuando se dé la vuelta? Cuando la espira que está del lado sur pasa al lado norte. Exactamente. Sí, Ese igual. es Pues Sí, tiene igual. el conmutador. ¿Por ¿Tiene qué? la misma polaridad, Tiene no? el conmutador. Tiene ahí las Porque- escobillas y el Va a colector. tender, va a ser fuerza para arriba, o sea, para atrás. Si no estuviera la escobilla y te queda con la misma polaridad que tenés, va a querer volver para el otro lado. Se va a quedar en intermedio. Si le ¿Quedaría estable? cambiámosle el sentido, sí. Claro, yo lo que quiero es decir que qué pasará si da vuelta todo, ¿no? O sea, esta corriente ahora, en vez de volver para acá, sigue saliendo para allá. Así. Ah, y va a girar. Va a cambiar el sentido de la fuerza, ¿no? Esta verde, en vez de estar Vuelve para para abajo, Cambia el va sentido. para Exactamente. arriba y esta que está para Claro, arriba. va a ir y venir constantemente. Queda estable en el centro. Quedaría estable en el centro. Sí. Claro, No. Si cambias el sentido, no. Vuelve. Va y viene, sí. pero ¿qué va a pasar? Se va a alinear, no va a tener que hacer un giro completo. Exactamente, se va a alinear y va a quedar en esa posición, en una posición, no va a girar. Para que gire, siempre tiene que existir una cupla. ¿Sí? Esta cupla en esta posición es máxima. A medida que va girando, ¿qué va pasando con el conductor? Se va alineando con el campo, ¿no? Claro. Y la cúpula va reduciéndose. A llegar a un punto, después vamos a ver un videito para que se entienda mejor, que vale cero. Hay un punto que es en el medio que vale cero la cúpula esa. ¿Sí? Y si después invertimos la polaridad, o sea, de nuestra fuente de corriente continua, acá tenemos Justo en ese punto que vale 0, se va a invertir. justo en ese punto, exactamente, invertimos, ¿qué va a pasar? La cupla siempre se sigue manteniendo en la misma dirección. ¿Sí? El momento siempre va a ser el mismo. Bien, pero para eso hay que invertirlo. Por eso está este corte, digamos. Bien, Claro, el lado que era primero positivo, cuando se gira 90 grados, va a pasar a ser negativo. exactamente. Y ¿Sí? viceversa. Claro, lo conmuta ahí. En las veces. Ese es el conmutador. Bien. Ahora, esa fuerza, ¿de qué va a depender? Ya dijimos. Del valor del campo que me aporten los imanes. O sea, De la corriente que pasa por el eléctrica conductor. y del conductor. cuanto más grande es el imán, más fuerza voy a tener. Cuanto más corriente eléctrica, o sea, cuanto más tensión le aplique, más fuerza voy a tener, ¿no? Y el par, también, la distancia que tenés. ¿Y cómo? El par, la distancia que tenés del centro al borde de la bobina. Sí, también. Y además, en vez de poner un solo conductor, si entro a poner varios, ¿qué estoy alargando? L. El largo del cable. ¿Sí? Por lo tanto, también voy a tener más fuerza. ¿Bien? ¿Se entiende?
Sí, sí. Bien. Bueno, acá es lo que hablábamos recién. Si le pongo más conductores, ¿qué pasa si aumento la corriente? ¿Qué pasa con la cupla? Sí, es lo que hablábamos recién. Estos imanes son permanentes, ¿sí? Pero yo puedo generar un arrollamiento y hacerle circular corriente también continua en ese arrollamiento y genero un electroimán, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba por un conductor cuando circulaba corriente? ¿Qué se generaba? Un campo magnético. Campo magnético. Un campo magnético. ¿Sí? Exactamente. ¿Y Pero de tengo que qué? tener los dos arrollamientos en serie. ¿Cómo? Tengo que tener los dos arrollamientos en serie ahí. Tanto el sur como el norte. Sí. ¿Por qué? Para que tengan la misma corriente eléctrica, o sea, la misma intensidad. Para que las No, líneas, para que un se solo genere campo. Que genere un solo campo. claridad. para que se genere un solo campo, exactamente. Para que las líneas de campo tengan una sola orientación, ¿sí? Bien. Bueno, para que la entrada y la salida de corriente sean siempre al mismo lado, aunque la espira gire, necesitamos colocar el colector de Delga, ¿sí? El que hablábamos recién. Acá. Bien. Para que vaya conmutando la orientación de la corriente eléctrica, ¿sí? O el sentido de la corriente eléctrica. Bueno, después dice, el colector de Delga es un anillo cortado por el medio, que es el encargado en hacer que la corriente entre y salga por el mismo lado. La entrada y salida de la corriente se realiza por las escobillas unidas al colector de Delga. Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar un videito en donde vamos a ver este caso y qué pasa con este conector. Digamos. Bien. Pues acá lo tenemos cortado al medio. Yo les dije que en el medio, el par, ¿qué pasaba? Cero. Se reducía a cero. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que...? Porque si no, vamos a tener como que va a ir rotando, pero medio raro, ¿no? Va a ir trabándose. Se va a Como querer un delay trabar, va a se va a tener ahí. seguir, se va a querer... ¿sí? Agregamos otra vuelta más. Se hacen 3 arrollamientos por lo general. Ay, bueno, ahora vamos a ver eso. Sí. 120 Se le da un grados. angulito también al colector. A ver si se ve. Es un video cortito. Podemos encontrar motores de corriente continua en muchos electrodomésticos portátiles, automóviles y equipos industriales. En este vídeo comprenderemos de una manera lógica el funcionamiento y construcción de ¿Se escucha, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. motores comerciales de corriente continua. Primero, comencemos con el motor de corriente continua más simple posible. Es algo similar a esto. El estator Yo suministra no lo estoy escuchando. un magnético constante y la armadura, que es la ¿Escucha? parte rotatoria, es una Sí, sí, simple sí. bobina. Oh, Diego, Escucha algo. ¿se está escuchando, Diego? Vamos a vuelta. Podemos encontrar ¿Ahí? motores de corriente continua en muchos electrodomésticos portátiles ¿Se escucha bárbaro? y equipos industriales. En este vídeo comprenderemos de una manera lógica el funcionamiento y construcción de motores comerciales de corriente continua. Primero, comencemos con el motor de corriente continua más simple posible. Es algo similar a esto. El estator suministra un campo magnético constante y la armadura, que es la parte rotatoria, es una simple bobina. La armadura está conectada a una fuente de energía continua a través de un par de anillos de conmutación. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, una fuerza electromagnética es inducida sobre esta de acuerdo a la ley de Lorentz. Así que la bobina comienza a girar. Como podrás ver, a medida que la bobina gira, los anillos del colector se conectan a la fuente de alimentación con polaridad invertida. Como resultado, en el lado izquierdo de la bobina, la electricidad siempre fluirá alejándose.
y en el lado derecho la electricidad fluirá acercándose. Esto asegura que la acción del par es siempre en el mismo sentido durante el movimiento. De este modo, la bobina continuará rotando. Sin embargo, si prestamos más atención a la acción del par, nos daremos cuenta que cuando la bobina está casi perpendicular al flujo magnético, la acción del par tiende a cero. Como resultado, el movimiento del rotor será irregular si se usa un motor de corriente continua de este tipo. Este sería el truco para superar este problema: añadir una bobina más al rotor, con un par de polos adicionales para el mismo. En esta disposición, cuando el primer devanado está en la posición vertical, el segundo devanado se conecta a la fuente de alimentación, por lo que la fuerza motora está siempre presente en el sistema. Además de ello, cuantos más devanados, más suave será la rotación del motor. En un motor real, los devanados de la armadura están arrollados en los huecos de capas de acero laminado de alta permeabilidad magnética. Esto mejora la interacción del flujo magnético. Los muelles de las escobillas del colector de del gas ayudan a mantener el contacto con la fuente de alimentación. En motores muy pequeños de corriente continua se usan imanes permanentes. Lo más habitual es el empleo de un campo electromagnético. La bobina que genera el campo electromagnético se alimenta desde la misma fuente de alimentación de corriente continua. Las bobinas de campo se pueden conectar a los devanados del rotor de dos maneras diferentes, en paralelo o en serie. El resultado son dos tipos diferentes de construcciones de motor de corriente continua: el motor en derivación o shunt y el motor serie. El motor con bobinados en serie tiene un buen par de arranque, pero la velocidad se reduce drásticamente con la carga. El motor en derivación o shunt tiene un bajo par de arranque, pero es capaz de funcionar a una velocidad casi constante con independencia de la carga que actúa sobre el motor. A diferencia de otras máquinas eléctricas, los motores de corriente continua tienen una característica única: la producción de una fuerza contraelectromotriz. Una bobina que gira en el interior de un campo magnético producirá una fuerza electromotriz de acuerdo con el principio de inducción electromagnética. En el caso de los bobinados de armadura giratoria sucede exactamente igual. Se induce una fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de entrada aplicada. La fuerza contraelectromotriz reduce enormemente la corriente del inducido. La fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad del rotor. En el arranque del motor, la fuerza contraelectromotriz es demasiado baja, por lo tanto, la corriente del inducido es demasiado alta, lo que provoca que el rotor se queme. Por lo tanto, en los motores de corriente continua de gran potencia es necesario un mecanismo de arranque adecuado que controle la tensión de entrada aplicada. Una variación interesante del motor de corriente continua es el motor universal, el cual es capaz de funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Si deseas saber más sobre el tema, por favor, abra el siguiente vídeo. Bueno, ese lo dejé, pero ¿se entendió el principio de funcionamiento del motor de corriente continua? Sí, Sí, sí. sí. Más que nada en la primera parte, después la segunda parte que habla sobre los tipos de motores. O sea, en vez de tener un imán permanente, tenemos un electroimán. Y cómo se conectan los bobinados de ese electroimán, o sea, del estator, con respecto al bobinado del rotor. ¿Sí? Bueno, si es en serie o si es en paralelo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, acá tenemos este caso, digamos, lo mismo que charlábamos recién, con el tema de la fuerza y del campo que se genera con la aplicación de la fuente de corriente continua. Fíjense que si no tenemos este cambio, digamos, este conmutador, esto no gira.
¿Se entiende eso? Eso es importantísimo. Bien. Y para reducir esa fuerza que tiende a cero en una posición, generalmente cuando está perpendicular al campo, o está alineado al campo, perdón, ¿qué se coloca? ¿Qué mostraba el video ahí? Otra bobina más. Otra bobina más. Claro, varias bobinas, ¿sí? Cuestión, digamos, de compensar las distintas fuerzas y de generar un movimiento más suave, ¿sí? Una cupla más suave. Bueno, las partes Iván, sí. no me quedó claro, ¿qué es lo que le produce el primer movimiento, digamos, al, al rotor, digamos? ¿Es un ángulo de inclinación de las bobinas? El primer movimiento, o sea, en la Sí, porque cúpula. decíamos que se generaba un momento. Sí, eh, vamos a guardar acá. lo que Y produce es la polaridad de los imanes. si tiene una sola bobina, como que va a depender en qué parte está, cómo está alineada, cómo está parada la máquina. Sí, claro, si tiene un solo. Que gire Sí, para un porque lado y no para el si otro. quedó Esa es mi perpendicular porque es pregunta. una sola bobina, no va a quedar ahí. Esta corriente, ¿cómo se genera? Bueno, entra acá y se cierra el circuito. Y acá tenemos la fuente, ¿no? Eso. La fuente está fija. Sí, sí, sí. Ahí está. Si esto lo dejamos así, como está, no cambia, esto no gira. ¿Sí? O va a girar y se va a clavar. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Lo que hace que gire ahí es el sentido de circulación de la corriente. Lo que hace que gire es el sentido de circulación de la corriente. O Claro. sea, es la Ahí está, combinación, es esta fuerza lo que hace que gire. sí, sí, esa era la pregunta. No, no me había quedado claro eso. Es la combinación entre el campo magnético, el vector campo magnético, el vector intensidad de corriente. ¿Sí? Si yo no hago girar la corriente, porque el campo no lo puedo hacer girar, esto es fijo. Esto está fijo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Es el estator del motor. Está estático. Lo que gira es el rotor, este. O sea, esto puede girar, tic, y se va a clavar. Y ahí no va a girar más. O sea, va a tener un medio movimiento una única vez y ahí quedó. Salvo que después le conecté la fuente al revés, va a girar medio movimiento para el otro lado y ahí va a quedar. ¿Se entiende? La única forma de hacer eso es a través del colector de Delga o del conmutador. ¿Sí? Iván, la velocidad que agarra eso es infinita, ¿cómo es? ¿Qué es lo que limita la velocidad una vez que lo conectás? ¿Y qué es lo que limita la velocidad? A ver. En continua, digo. Sí, sí. Y la corriente. La fuerza electromotriz inducida en la El bobina. inducido al revés. Exactamente. La autoinducción. Esto va a generar un par, ¿no? Un par de arranque, un par motor. ¿Se acuerdan cuando veíamos movimiento? Bueno, movimiento uniforme circular. ¿Sí? O movimiento circular uniforme, MSU. Si era variado, ¿qué pasaba con su velocidad? Y cambiaba. Cambiaba. Había una aceleración. ¿Sí? Para que haya una aceleración, ¿qué tiene que haber? Un cambio en la velocidad. O en la Sí. dirección. Sí, En pero el modo de para la que haya- velocidad o en la dirección. segunda ley de Newton. Para que haya una aceleración, ¿qué tiene que haber? Una fuerza. Una fuerza resultante, ¿no? Segunda ley de Newton decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para que algo se acelere, tiene que haber una resultante de fuerza, para algún lado. ¿Sí? Si la suma de toda la fuerza da cero, la masa no es cero, ¿quién es cero? La aceleración. ¿Sí? Si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Esto estamos hablando un movimiento rectilíneo, si quieres, ¿no? Ahora, cuando el movimiento es circular, aparecía
una aceleración angular, ¿sí? Que llamábamos alfa, me parece. ¿Sí? Y la velocidad le llamábamos omega. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Más o menos. Bueno, entonces la velocidad angular va a ser constante cuando no haya aceleración angular. ¿Y cuándo no va a haber aceleración angular? Cuando el par motor que ejerza esta fuerza va a ser igual al par donde esté conectado el eje. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, se va a acelerar hasta un punto, después no se acelera más. O sea, va a tender a circular con velocidad constante. Cuanto más resistencia tenga, va a bajar la velocidad. Y claro, es como un frenado, digamos, ¿sí? Resistencia como carga, digamos, en el eje, decís vos. Claro, sí, sí, sí. ¿Los de los trolebuses no son motores en derivación? No tengo ni idea. Me parece que sí. Puede ser. Casi todos son en derivación. El motor en Como derivación es el que mantiene la vuelta constante, si se quiere. Yo sé que los trolebuses tienen un volante de inercia que hace, es el empuje inicial y después se acopla la tensión. Sí, lo desconozco. Tiene como un motorcito que va cargando como si fuera una cuerda, como decirte. Ujú. Y cuando frena, cuando arranca, libera la cuerda y avanza, y no es que agarró velocidad, toma corriente. Porque si tuviera que arrancar de cero, terrible motor, los cables de arriba tendrían que ser recontra grandes. Sí. Sí, ahora vamos a ver eso que pasa en el arranque también, ¿no? Ahí Bueno, explicaba un poco en el video sobre el tema del arranque, del consumo de corriente. bueno, el estator es la parte fija, y la palabra lo dice, en donde está la culata, que es donde están las bobinas de los imanes enrolladas, ¿sí? Sería... bueno, después vamos a ver unas fotos. El rotor es la parte móvil, ¿sí? Donde están las espiras, ¿sí? El entrehierro es el espacio de aire que separa el estator del rotor. ¿Qué pasa si se toca el estator y el rotor? Se magnetiza, queda alineado. Se pega. Se pega, se magnetiza, exactamente. Por un bolillero gastado puede producir eso, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado a ustedes que andan. Sí, sí. Bien, En el burro cuando se te gastan los bujes. el burro, sí. Bueno, las escobillas sirven para introducir la corriente en el rotor del motor. R. Las delgas, para que siempre entre y salga en la misma dirección, ¿sí? Las delgas son estos cortes, digamos, ¿sí? Y, bueno, dice, hay un tipo de motor de corriente continua que no lleva bobina en el estator, ¿sí? Son los llamados motores de imán permanente, que son estos, ¿sí? O este, ¿bien? Los motorcitos chiquititos. Bueno, acá tenemos algunas de las partes, el eje, las delgas, el colector, núcleo, ¿sí? Ahí están el hierro, digamos, para armar distintos bobinados. Bueno, la culata, en donde va enrollado el inductor, digamos, ¿sí? El bobinado que hace de electroimán, que en este caso sería este, ¿no es cierto? Hago una consulta. Los motores que tienen la misma construcción así, con delgas y estator, y así, de la misma construcción como esto, de corriente alterna, ¿también funcionan con corriente continua entonces? No.
caso, decirte, qué sé yo, los de la aspiradora, que son motores de ese tipo, así con carbones, no funcionarían con corriente continua. O sea, a pesar de que tengan los campos y todo. Creería que no. Más allá de las corrientes, o sea, más allá de las corrientes que maneje. O sea, la intensidad que maneje. No, porque el principio de funcionamiento es otro. Ya lo vamos a ver. Creería que no. Porque iba rotando el campo magnético, no es fijo Exactamente. en la máquina alterna. Exacto. Bueno, acá tenemos el arrollamiento de excitación, ¿sí? El que induce el campo, ¿sí? La línea de campo. Supongamos que en este caso, no sé cómo irá, pero supongamos que las líneas de campo vengan así, ¿sí? Tenemos el núcleo, ¿sí? De desarrollamiento. Esta expansión polar, ¿para qué será? Para que no se disperse el campo, las líneas de campo. Exacto. ¿Sí? ¿Se Igual acuerdan que cuando veíamos el entrehierro, cuando estudiábamos los transformadores? Yo tenía, no sé, vamos a hacer así. Acá se producía una dispersión, que las líneas de campo tendían a ser exagerando, hacían así. Un desborde. Un desborde, exactamente. ¿Sí? Acá pasaban todas así, y acá había un desbordamiento. Bueno, acá pasa lo mismo. Encima es mucho más el entrehierro si nos ponemos a ver este núcleo con este núcleo. Entonces se genera esto, digamos, se hace esto para que no tener tanta pérdida. Más allá del campo que se produce acá adentro, ¿sí? Producto de una circulación de corriente. Si circula corriente, ¿qué se produce? Un campo magnético. Ese campo magnético atraviesa otro campo que viene de afuera y ahí hay una deformación de las líneas, ¿o no? Como un arrastre. Hay una deformación, sí, ya lo vamos a ver, exactamente. Sí, hay una deformación. Bueno, núcleo del polo de conmutación, arrollamiento de conmutación, núcleo del inducido, ¿sí? Arrollamiento del inducido, ahí está. El colector, ¿sí? De Delga, y las escobillas que hacen que la corriente circule por ahí. ¿Bien? Bueno, ahí la van viendo. Bien. A ver si no la puedo frenar esta imagen. Pero, ¿qué sería acá esta cosita que se ve ahí que se va prendiendo de rojo y de verde? Que de un lado se forma rojo y del otro lado se forma verde. El campo de las bobinas, la polaridad del campo magnético de las bobinas. Muy bien, exactamente. Es la polaridad del campo magnético de las bobinas. Fíjense que de un lado, si este fuera el imán permanente, de un lado es verde y del otro lado es rojo. Y el que se produce en el inducido, en el rotor, ¿sí? Es contrario. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Sí, porque si no es lo mismo de hoy, Si se no se traería. alinea. Exactamente. Si no es lo mismo de hoy, no circularía. Muy bien. No giraría. Bien. Bueno, acá tenemos la explotada, digamos, del motor, más que nada del rotor. ¿Sí? Bueno, seguimos con alguna de las partes. En algunos tienen unos polos auxiliares, ¿sí? Para mejorar la conmutación. ¿Sí? O sea, generan unos campos magnéticos que hacen que mejore esta conmutación y sea más suave el giro. Bien. El par motor, en los motores de corriente continua. Bueno, ¿de qué dependía el par motor? De la fuerza. ¿Y la fuerza de qué dependía? De la corriente, del campo magnético que había que inducir desde afuera, ¿sí? Y del largo que tenía eso, o sea, de la cantidad de bobinitas que se pueden
introducir en el rotor, digamos, ¿sí? Bueno, definamos, par de arranque M es el par necesario para que el motor se inicie su giro desde el reposo. Y par de arranque debe ser suficiente para vencer los rozamientos y la inercia. Par de aceleración actúa sobre el motor desde el instante del arranque hasta que alcanza la velocidad nominal. ¿Sí? Par nominal actúa sobre el motor una vez que ha alcanzado la velocidad normal o de régimen. Y el par resistente es la resistencia que le ofrece la carga en el eje que tenga ese motor. ¿Bien? Son algunas definiciones. Bueno, en el arranque, el par que se desarrolla debe vencer la resistencia que le oponga la carga o par resistente. ¿Sí? O sea, yo tengo el motor conectado a, no sé, a una polea y que debe mover algo. Bueno, en el arranque, el par del arranque tiene que superar al par que le está haciendo resistencia, ¿no? ¿Qué pasa si son iguales? El par se queda quieto, no se va a mover. ¿Y el par resistente puede ser mayor que el par de arranque? Y sí. Sí, pero Y gira. no va a arrancar. ¿Sí o no? No giraría. O sea, podría ser, no debería. Y si vos, mira, vos me generas que lo tenés enrollado en una soga y un peso para abajo. Si es mayor la fuerza del motor para subir el peso, es mayor el peso que la fuerza del motor, va a girar en contra y lo va a hacer girar. Ah, bien, en ese caso sí, está bien. No lo había pensado por ahí, ¿sí? Tenés razón. Se va a girar al revés, digamos, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, yo... Porque una de las cosas que tiene es que si lo iniciás al revés, inicia también al revés el motor de continuo. O sea, si lo girás al revés, ¿lo podés forzar a girar al revés? Depende. Sí, depende de la cantidad de bobinas que tenga. Depende. Pero bueno, el par resistente, estando paraditos los dos, nunca puede ser mayor que el par motor. A lo sumo será igual. ¿Sí? Una vez que se paró esa que vos decís que empezó a girarse al revés, en un momento se va a parar. Cuando se pare. El par resistente va a ser a lo sumo igual. Es como la fuerza de rozamiento, ¿se acuerdan? La fuerza de rozamiento. Que crecía. Fuerza de rozamiento estática y dinámica. ¿Recuerdan eso? Sí, al principio era mayor y después cuando ya estaba en movimiento bajaba la fuerza de rozamiento, era menor. Claro, pero la fuerza de rozamiento nunca puede ser mayor a la fuerza aplicada, porque si no, yo tengo un vehículo en una pendiente, ¿sí? Si la fuerza es mayor, me lo tiro para atrás. Se iría para arriba. Para arriba, perdón. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Giraría para atrás. Como la normal no podría ser mayor que el peso porque si no se sale volando. Es lo mismo, exactamente. Bueno, el par motor en los motores de corriente continua. En el instante del arranque la velocidad del motor es cero y por lo tanto también la fuerza contra electromotriz es nula. Bueno, lo que explicaba el video, ¿sí? El motor alcanza su régimen estable cuando la velocidad se mantiene constante y en ese instante el par motor y el par resistente son iguales. Y el motor absorbe de la red la intensidad nominal. ¿Sí? O sea, cuando el par motor, o par de arranque y el par resistente son iguales, ¿qué tenemos? El motor quieto. No. ¿Y una fuerza o no? Que lo hace girar.
Una velocidad constante, exactamente, ¿sí? Dejamos de tener aceleración. Exactamente. Tenemos la velocidad constante, la velocidad nominal sería. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, tenemos el par, o la cupla, o el momento que la carga nos está pidiendo. No tenemos más, porque si no se aceleraría. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, en el arranque la intensidad que absorbe el motor de la red puede ser hasta 6 veces la intensidad del régimen estable. Bien. Intensidad en el arranque, cuando conectamos el motor, parte de la situación que está parado completamente. Esto hace que para que empiece a girar se necesita una fuerza mucho mayor que cuando está girando. ¿Sí? O sea, hay que vencer toda esa inercia. Esta fuerza mayor en el arranque la consigue aumentando la intensidad de corriente que absorbe. Esa sobreintensidad puede afectar no solo al motor, sino incluso a la línea que lo alimenta. ¿Sí? O sea, va a tener un momento en donde el par es mayor, ¿sí? En el arranque. ¿Bien? Y que puede ser hasta 6 veces esa corriente que la corriente nominal. ¿De qué depende la cupla nominal de un motor? La cupla, el par. De la potencia de ese motor y de la vuelta. ¿Sí? La potencia, epa, la potencia de algo que gira que es igual. Potencia de, la potencia de algo que se desplaza. ¿Velocidad? Pero, Ah. depende de la velocidad. Fuerza por distancia. Ah, no, por la velocidad. Fuerza por velocidad, ¿sí? Después vemos el tema de las unidades. Esto en algo así. Y la potencia en algo que gira, en vez de velocidad, ¿quién va a ser? Velocidad centrípeta, ¿no es? Velocidad angular. 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 Y en vez de fuerza, ¿quién va a ser? Cupla. Cupla. ¿Sí? El par motor. ¿Sí? O sea, la potencia depende de la velocidad y de la cupla. ¿Bien? Acá lo que pasa es que está desplazada, ¿por qué hay 2pi y por qué está el 60? A ver, ustedes que estudiaron unidades en física. 2pi tiene que ver con ¿De dónde va a la venir? vuelta. De las vueltas, exactamente. Con una vuelta. De la vuelta. ¿Qué era la velocidad angular? Esta. ¿Qué era? 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. Bien. 2pi por F. ¿Y quién era F? ¿En qué unidad estaba? La cantidad de vueltas, la cantidad de giros o revoluciones. La cantidad de ciclos por segundo. Ciclos. Por segundo. ¿Sí? Y la frecuencia angular eran los radianes por segundo. ¿Sí? Y acá las vueltas las tenemos en RPM, o sea, revoluciones por minuto. Una revolución son 2pi. Un minuto, 60 segundos. ¿Sí? Por eso está pasado ahí. ¿Está? O sea, estamos trabajando en la unidad del sistema internacional. Por lo tanto, la potencia, ¿en qué unidad la tendremos que dar? En watts. En watts. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la potencia en watts. Y con esta conversión, las revoluciones en RPM. ¿Sí? ¿Y en qué obtendríamos la cupla? ¿Cuál es la unidad? Newton metro, ¿no es?
¿Qué es una cupla? O par. Una fuerza. ¿Qué me dijeron? Kilogramos por metro. Me dijeron, ¿no? ¿Cómo calculo la cupla? Me dijeron acá. La fuerza por Fuerza por distancia. distancia. Y bueno, ¿la fuerza en qué unidad está dada? Kilogramos. No, Ah, Newton. en Newton. ¿Y la distancia? En metro. En metro. Newton metro. Newton metro. Y yo lo dije. Estaba bien, Daniel. Estaba bien, se estaba haciendo renegar un poco. Estaba haciendo renegar un poco. Bueno, tipos de motores de corriente continua. Ahí lo que mostraban un poquito el video. Motor serie, motor en derivación o paralelo, compuestos y otros motores, que hay algunos ahí que hoy se utilizan un poquito más. Motor serie, elevado par de arranque, ahora ya lo vamos a estudiar con detalle a cada uno de estos. Elevado par de arranque, no se puede arrancar en vacío, embalamiento. ¿Sí? Vehículos de tracción. Motor en derivación, reducido par de arranque, velocidad constante. Máquinas de herramientas. Motor compuesto, par de arranque intermedio entre la serie de derivación y velocidad de giro casi constante. ¿Sí? O sea, una mezcla de ellos. Y otros motores, tenemos el motor sin escobillas, motor paso a paso, motor universal, el servomotor. Los famosos brushless. Sin escobilla. El famoso brushless. ¿Sí? Es un motor de corriente continua medio mentiroso, porque la parte de conmutación la hace con electrónica. ¿Sí? El otro día con el otro profe salió la duda esa de qué eran, si eran de continua o alterna. Y es Los medio brushless, en realidad es un ciclo cuadrado. Claro, exacto. Es medio. Si vamos a alterna. Depende cómo se lo mire, ¿no? Porque la conmutación la va haciendo con electrónica. Sí, va metiendo pulsos de continua en vez de tener escobillas. Claro. Bueno, tipo de motores. Los motores de corriente continua utilizados en la industria llevan bobinados los polos o imanes del estator y también llevan bobinado el rotor. O sea, no hay de imán permanente. Y necesitaríamos unos motores gigantes para generar un campo grande, digamos, con imanes permanentes. La forma de conexión, va a depender cómo se conecta la bobina inductora, que serían los polos del estator, y la bobina inducida, que serían los del rotor. ¿Sí? Eso es si están conectados en serie o si están conectados en paralelo. ¿Sí? Bueno, una actividad. Un motor de corriente continua entrega nominalmente 15 caballos de potencia a 700 revoluciones por minuto. Calcular el par que ejerce el motor al momento del arranque, sabiendo que entonces es 3 veces más grande que el nominal. ¿Sí? O sea, el par de arranque, la cupla de arranque, es 3 veces más grande que la nominal. ¿Sí? Y nominalmente acá nos dice que tiene 15 caballos de potencia a 700 RPM. Bueno, ¿cómo calculamos esto? Primero vamos a tener que pasar los 15 caballos a una unidad universal. ¿A cuál? Y a kilogramos fuerza. No. O bueno, Newton metro. Ahora, Watt. Perdón, Watt. Watt. Caballo fuerza. Perdón, sí. Bien, bueno. Son 11.190 watts. ¿Un caballo cuánto? 746. ¿746 o 736? Bueno, 736. Okay. Entonces, 15, ¿cuántos son? 11.040. 736, 11, 040. A 736, ¿no? ¿sí? Está bien. 040, ¿qué cosa? Watt. Watts. ¿Sí? Ahí tenemos la potencia en watts.
Bien. Tenemos las revoluciones, entonces podemos calcular la cupla nominal. ¿A qué era igual la cupla nominal? Potencia por 60 sobre 2pi por... Me olvidé. Por n, la cantidad de vueltas. En revoluciones por minuto. 2pi por las revoluciones por minuto. Muy bien. Potencia, 11.040 por 60 dividido 2pi, 6,28 y monedas por la potencia nominal, 700. La potencia, las revoluciones. Las revoluciones. ¿Cuánto tenemos la cupla nominal? Este se va con este se va con este, y nos queda 1104 dividido 6 por 7, 42, más o menos, 43. $1.143, ¿cuánto da? 20 y pico, ¿no? No sé, no tengo calculadora a mano. Yo tampoco. A ver, pará, ya lo hago. Pero creo que da algo de 15 y pico, me parece. Puede ser, a ver. Nos quedamos todos esperando que alguno saque la cuenta y no sacó ninguno. 15,55. ¿Bien? A mí me dio 15,55. A ver, vamos a hacerlo. 150. Iván, es 1104 por 6. ¿Cómo? 150 da. Nada, me faltó multiplicar por 6. Te faltó multiplicar, ¿sí? 150,7. Esto por 6. 150,68, sí. ¿Por qué pusieron 15? Capaz que algún cero. ¿No? 150. Ahora sí son Newton metro. 150 Newton metro. Esta es la cupla nominal. La cupla, vamos a ponerle la de arranque. Aquí va a ser igual. 450 Newton metros. 3 veces 3 por, claro. la cupla nominal. ¿Sí? 450 Newton metro. ¿Sí? Acá porque dice que es 3 veces. Podría haber dicho 6 veces. ¿Sí? O 5, o 4. ¿Entiendes? Eso es muy relativo a la construcción del motor, ¿verdad? Eso sí, va a depender de un montón de cosas, sí. Puede estar limitado también. ¿De qué va a depender? Muchas veces de la resistencia que tengan los desvanados. Si tiene mucha resistencia, la corriente que circula es poca. Bueno. Me quedó. ¿Puedes poner el anterior que no alcancé a copiar? ¿Esto? Sí, sí. Es 11 veces igual a 15, No. 736. No. Yo quise poner que un CB era 736, pero como lo charlábamos ahí. Epa, Ahí me quedé pensando, Iván, lo que decía hoy Ariel, no me deja si borrar. el motor de continua funciona con alterna. Si está en serie el estator con el rotor, si están en serie, ¿no funcionaría? Y no, porque el campo magnético que se genera en el inductor, perdón, o sea, en el estator, es cambiante. En cambio, en un motor de corriente continua, es fijo. No, digo, pero si están en serie las bobinas del estator con la del rotor. Cambia todo a la vez. Cambia tanto el campo del estator como el campo del rotor. ¿No cambiaría a la vez?
por cada ciclo. La pregunta viene por lo siguiente. Constructivamente, los motores de los lavarropas nuevos, ¿viste? Los que tienen, los lavarropas nuevos que tienen carbones, no sé si son inverter, pero los que tienen carbones, eso son 2 bobinas, una de cada lado, y tiene escobilla y un estator. Son 2 bobinas nada más los campos, el estator. No sé. Por eso me llamó la atención. Por eso preguntaba si era posible. O quizá lo que debe estar pasando es que esos motores funcionen con continua, una especie de continua. Capaz que hay un inverter entre medio. No, yo lo Que no pensaba sé. que si están en serie, ¿viste? Cambian los dos campos a la Sí, vez. están en serie, o sea, los motores esos están en serie. Vos los desarmás y están en serie. O sea, pasa, así como está en el dibujo que tenías vos recién. Arranca por una bobina, va a un carbón, el otro pasa al otro carbón va a la bobina y de la otra bobina sale a la fase, al neutro. No tiene ni un capacitor, nada. Nada. Bueno, no sé, más arriba hay electrónica, pero ahí es donde me puede llegar a estar engañando. No sé. Sí tienen un capacitor los motores de los lavarropas. Los comunes sí, los que no son con carbones sí, los otros no. Y ahí la verdad que no sé, ahí me mataste. Habría que estudiar. Ya me voy a poner a jugar con día. Ponele, corriente continua, a ver qué pasa. Sí, lo que me puede cagar es la tensión, porque los cables no son tan gruesos. Bueno, agarramate una. En vacío, ¿cómo no va a andar? En Mercado Libre hay varias imágenes de motor de lavarropa. Están bastante detalladas. ¿Motor de lavarropa? Sí. A ver. Y tenés los motores esos que son varios bobinados en uno, y después los con carbones, como decía Ariel, y después los inverter. Hay un Drean, creo que es el que está arriba a la derecha. Sí, el primero que tenés a la izquierda y el último y el de la derecha son los dos, esos que yo te digo. Son 2 campos nada más, y después carbones y. ¿Esto? Eso. No, esto anda con capacitores. No hay capacitor que valga ahí. Y la otra particularidad que tienen es que están inclinados los carbones, eso sí. Si vos mirá, están inclinaditos por un ángulo. No están centrados. Ahí tenés la salida de los 4 cables. No sé, ahí me mataron, la verdad. Casi que no le puedo dar una respuesta. Dependen de electrónica, ¿eh? Ahí es donde no sé. ¿Ves que están los 4 cables? Mirá, ahí tenés las 4 pines en la ficha. Fíjate que en la ficha tenés los 4. Sí, pero esto es porque depende de la velocidad del. No, porque hace la inversión de giro y todo eso. Claro, depende de si están centrifugados, si está haciendo. No, por eso van con electrónica. Lo pensé nada más del lado si estaría en serie, que cambiaría la polaridad tanto de la bobina como la del campo magnético, la del rotor como la del estator a la vez. Por eso lo pensé, pero bueno, no sé, capaz. Porque ahí si vos le echás continua y le haces una serie, eso tendría que, por lógica, tendría que funcionar. ¿Puede ser? Le muestro uno que se salió del lavarropa. Pero depende, ¿eh? ¿Qué lavarropa? Este es el viejo. Sí, esos son 2 motores uno dentro de otro. No, este es nuevo. Exactamente. Se suicidó. ¿Se escapó de adentro? Vos sabés, estaba el año pasado estaba estudiando una mañana acá para rendir todo lo que teníamos que rendir. Y vos sabés que se cortó un gancho, era de carga vertical, ¿viste? Y tiene unos resortes que para darle la estabilidad y qué sé yo, no sé qué me acuerdo. Se cortó un resorte de eso, pero vos no sabés cómo lo dio vuelta el lavarropa.
pero lo desarmó íntegro. No lo podía creer. La verdad que ahí me mataron, che. Bueno, yo tengo uno, pero de los viejos. El de 2 bobinados. Ese. Tengo una ropa viejo. Bueno, le voy a tomar asistencia y cortamos ya. Muy bien. Y le voy a tomar asistencia. Bueno, en la otra clase, viernes y el jueves. Si alguien faltó, que me diga. Así no reviso. Porque no tomé asistencia, me acuerdo. O de pena. Gastón, Presente. Nicolás, Presente. yo.